Pausa. Bien, vamos a dar inicio. Hola, hola, se escucha bien, bien. Muy bien. Sí, se escucha muy bien. Gracias. Muy bien. Vamos a dar inicio a la, ¿cómo se llama? A la conferencia de hoy, que tiene que ver, el tema es transformación personal con técnicas ancestrales. De una forma o de otra, el ser humano ha buscado a través de la historia cómo realizar cambios y transformaciones en su vida. Hoy estaremos hablando de esos cambios y de esas transformaciones. Que, bien. Y esos cambios y transformaciones, ¿cómo lo ven las culturas ancestrales? Vamos a irnos a esa parte de esas culturas ancestrales, donde nos aportan siempre un conocimiento distinto. Primero quiero darle las gracias a todos los presentes, ¿no? Por estar acá, por dedicar su tiempo. Recuerden todo, mantener los micrófonos cerrados, por favor, se los pido encariñadamente para que no hagan ruido. Siempre hablamos de culturas ancestrales, pero bueno, hoy las neurociencias, ¿no? Y hay algunos tipos de medicina, como la medicina antroposófica, que nos habla también de parte de ese conocimiento ancestral. Dicho sea de paso, hoy ya de forma acelerada se están observando, ¿no? Resultados y cómo aquello que nuestros ancestros podían compartir hoy es una realidad, hoy se está manifestando. O sea, no solamente son culturas ancestrales, aquí vamos a hablar de ciencia constituida también. Bien. Lo primerito que vamos a estar tocando por acá, bueno, es la temática del día de hoy, que tiene que ver con el proceso de transformación personal y técnicas ancestrales. Vamos a ver, el temario es diferencia entre cambio y transformación. Muchas personas buscan un cambio, pero vamos a ver esa gran diferencia que hay entre cambio y un proceso de transformación. La importancia de la conexión con la naturaleza y tu divinidad para manifestar vida plena y una vida llena también de dicha. Sabiduría ancestral y prácticas espirituales. Beneficios de esa claridad mental, es decir, como visión, en este caso vamos a hablar un poquito aquí desde la cosmovisión andina, ellos nos aportan algo en los beneficios que tenemos cuando tenemos una claridad mental. Hoy sabemos que el ser humano no tiene claridad mental en lo que desea manifestar, en el camino que él desea transitar. Eso es algo que yo hay veces que cuando estoy en consulta, que le pregunto muchas veces a las personas, ¿qué quieres? ¿A dónde quieres ir? ¿Qué quieres lograr con esta consulta? Muchas veces no tienen ni claro qué es lo que quieren lograr. Muchas veces en los cursos, que es una de las primeras preguntas que vienes a buscar, muchas veces se quedan así buscando, porque no tienen claro para qué eligieron tomar un curso. Entonces eso es algo que se está viendo, se ve a menudo, yo lo veo bastante, no sé si ustedes podrán verlo. Entonces es algo que llama la atención, esa capacidad de tener esa mente turbia, yo le llamaría oscura, no clara, no hay claridad mental. La importancia de la claridad mental
en ese proceso. Bien, de sanación o en el proceso de evolución personal, como quieras poner. Importancia de los rituales en la conexión espiritual. Vamos a hablar un poquito de los rituales. Eh, ¿Qué cosa es un ritual? Y demás. Ejercicio de focalización plena. Creo que la focalización es la capacidad que nos va a permitir lograr manifestar muchas cosas. El ser humano y la focalización va un poquito más allá que la concentración. Focalizarte en algo va más allá que concentrarte. ¿Bien? Hay una diferencia clara entre focalización y concentración. Acabamos por acá de compartir un curso, bueno, una certificación de hipnosis, donde específicamente había una muchacha con déficit de atención y pude llevarla a ese punto de focalización. Tal fue así que por ahí está su video, no sé si lo habrán visto. Eh, Ese punto importante de focalización, ¿a qué la llevó? El último día, yo, bueno, veía que ella no escribía, no sabía que ella antiguamente iba a los cursos, era el primer curso que pasaba conmigo, y siempre tenía libretas para escribir y escribir. Y refiere el último día, que fue algo que me dio mucha alegría, que en este curso no había usado tantas libretas. Bien, y que en este curso había podido lograr metas que no había logrado en otros cursos. Eso es muy, muy importante y bueno, lo que se trabajó a profundidad fue ese método de focalizarnos, ese método de focalización en lo que realmente uno busca en la vida, ¿no? O queremos que se nos manifieste. Eso sí, debemos de tenerlo claro, ese método de focalización que nos va a permitir ese proceso de manifestación de muchas cosas en la vida de nosotros, de una forma muy fácil. Y bueno, y estaremos dando al final ese espacio para la resolución de dudas y un debate abierto, abrir un debate para que ustedes puedan poder debatir. Sabes que me gusta mucho ese debate. Diferencia entre cambio y transformación. Esto es muy importante y que tengamos, yo puedo cambiar algo, el cambio, pero al final debemos de tener claro y esa claridad mental hacia dónde hacia dónde me gustaría encaminarme, hacia un proceso de cambio o hacia un proceso de transformación. Cambio y transformación. El cambio es la alteración o modificación de una situación, comportamiento o una condición. Yo quiero cambiar algo. Cuando yo digo yo quiero transformar algo, implica una transformación profunda en la esencia, estructura de la persona. Ya estamos hablando de algo más profundo. Esa esencia, esa estructura profunda, que dentro de las estructuras profundas, ¿de qué estaríamos hablando? Una de las cosas que estamos hablando en la estructura profunda es el árbol genealógico. Bien, esa estructura que muchas veces no conocemos. Y muchas veces preguntan, ¿y qué hago con eso que no conozco? Si no sé. Pero si nos dicen algo, hoy la ciencia, estamos hablando de ciencia, no estamos hablando de otras cosas. Hoy, a través de una muestra de sangre, la ciencia puede hacer un recorrido y puede determinar, decir tus raíces de dónde vienen. Y si son del África, de donde sean. Entonces nosotros tenemos la información de todos nuestros antepasados. ¿Y cómo accedo a esa información? Bien, para eso tenemos que tener claro el tipo de comunicación o los tipos de comunicación que nosotros usamos. Hay una comunicación que es la comunicación a través de la palabra. ¿Pero qué por ciento, según los estudios, habla de esa comunicación a través de la palabra? ¿Cuánto en real yo me comunico a través de la palabra? ¿Eh? ¿Alguien me puede decir eso? A través de la palabra nos estamos comunicando casi un 5% solamente. ¿Bien? Eso es importante. Como nosotros a través de esa palabra
nos estamos comunicando muchas veces, quizás hasta un 5%. Bien, eso es muy importante tener en cuenta y tener presente el método de comunicación que nosotros vamos a usar. Hay otro método de comunicación que es el método del lenguaje no verbal que ocupa el 55%. Es decir, a través de preguntas y respuestas, la comunicación no verbal, claro, Alba. Muy bien. Esa comunicación no verbal. Entonces nosotros si tenemos la información del árbol, haciendo preguntas correctas y sabiendo lo que vamos a leer, porque también hay que saber lo que nosotros leemos. Bien. Si usted no sabe lo que usted está leyendo, evidentemente que el lenguaje no verbal le aporta muy poco. Hay un lenguaje muy específico que se ha estudiado y está encaminado, el lenguaje no verbal del árbol genealógico, a estudiar ese lenguaje verbal del árbol genealógico. Que bueno, hicimos un taller hace poco y este fin de semana haremos un curso más ampliado donde inclusive se le van a otorgar a todos los participantes 3 libros. 2 libros específicamente del lenguaje no verbal dirigido al árbol genealógico y un libro que es el diccionario, es uno de los diccionarios más bellos que hay sobre el lenguaje no verbal para que puedan profundizar en ese estudio. ¿Bien? No es solamente el lenguaje no verbal, no es solamente detectar mentira o verdad. Si usted es terapeuta, si quieres saber tú más sobre tu árbol genealógico, una terapia o aprenderlo también en este taller que lo vas a aprender y será un taller teórico práctico, te será muy útil para esa función, siempre y cuando debes de tener claro para qué te gustaría aprender ese lenguaje no verbal. Tenemos también, por ejemplo, las características, tanto del cambio, de los procesos de cambio y de transformación. Una de las características que tiene el cambio que son superficiales. Bien, otra de las características que tiene la transformación, eso sucede a niveles muy profundos. Es temporal o reversible. Un cambio puede ser temporal, puede ser reversible. Duradero e irreversible. Cuando usted hace una transformación, imposible que usted pueda cambiar. Cuando usted llega, por ejemplo, a una línea, en la línea de su vida y usted hace consciente que en esa línea, a través de una situación, usted generó un pensamiento y usted escribió una historia y que esa historia que usted escribió se le ha seguido manifestando. Porque hoy las neurociencias también nos dicen algo maravilloso. El pensamiento de la humanidad es un pensamiento anticipatorio. Bien, nos han vendido que nosotros tenemos un libre albedrío y nosotros, cuando escuché eso, y por un físico que visita mucho México, también lo vi en las neurociencias, en videos y demás que hay para compartírselo a ustedes, yo me quedé decir, ¿cómo es que yo no soy dueño de mis pensamientos? Entonces hoy las neurociencias nos dicen que la intuición, por ejemplo, debemos hacerle mucho caso a los temas de la intuición, porque los pensamientos son anticipatorios. Entonces, si mis pensamientos son anticipatorios, yo me puedo anticipar a los eventos que me pueden suceder. Claro que sí. Y si eso es verdad y eso es una ley física y puede suceder, ¿por qué a todos los seres humanos no les sucede? Porque el ser humano está siempre a la prueba del error. Ah, eso tiene una respuesta, ¿no? Y físicamente hay cómo trabajar para transformar esa, esos comportamientos que tenemos que no nos permiten poder llegar a eso que hoy se dice, y se los digo así con la total certeza porque lo vivo a diario, lo vivo mucho aquí en las consultas, que ese proceso de anticipación es la clave del éxito. Bien, porque nosotros podemos sanar, cambiar antes de que inclusive pueda pasar, podamos llegar a un cáncer, podemos llegar a un dolor fuerte, podemos llegar a ciertas cosas, se pueden prevenir antes de, bien, porque la medicina preventiva existe, el pensamiento preventivo también existe. Es muy importante que ustedes tengan eso presente.
Decía Einstein que para sanar o cambiar algo, lo primero que debemos cambiar son nuestras formas de pensamiento. En el miércoles, tendremos una conferencia con Nicolás Pascual Cassini, muchos por acá están en el grupo ya, donde vamos a abordar temas desde cómo ellos, desde su cultura, desde el chamanismo, cómo ellos, desde su cosmovisión, pueden intervenir en esa forma de pensamiento. Y qué resultados a ellos le ha dado. Bueno, y parte también en ese día yo podré compartir muchos de los resultados que yo he tenido también, porque al acercarme a ese conocimiento. ¿Bien? Parciales. Afectas aspectos concretos. Es decir, el cambio va a ir a cambiar algo concreto, algo específico. Aquí, total, modifica la identidad. Cuando tú te transformas, y es algo que nosotros en el diplomado, es una de las premisas del diplomado, ese proceso de transformación en esos 3 primeros meses. El diplomado de psicobiocodificación tiene un tiempo de duración de 3 meses. Y ya estamos en la 9ª generación, ya estamos también las inscripciones abiertas para la 10ª generación, que comenzará en septiembre, donde va a tener 3 becas, importante, hay 3 becas con un 40% de descuento que serán por un sorteo. Pueden dirigirse a la página, revisarla para los que gusten, puedan tener esa oportunidad. Entonces, cuando yo modifico mi esencia, cuando yo reescribo una historia en ese campo de resonancia mórfica, yo hago cambios profundos. Yo hago transformaciones profundas, inclusive en mi esencia. Por lo tanto, te verás que ya no eres igual que antes. Ya no vas a reaccionar a los problemas de la misma manera. En la parte espiritual, por ejemplo, ¿cuántas veces no vemos cómo las personas van a una meditación? Muy bien. 1 hora, 2 horas, 3 horas meditando. Cuando salen de la meditación, porque yo lo he visto, digo, salen iguales. Muchas veces que está peor. Salen peleando con ellos, salen disgustados, salen con ira, salen aquí, salen respondiendo mensajes. ¿Por qué los he visto? Y yo le digo, y bueno, solamente le sirvió en el momento de la meditación, en los procesos de transformación, es el despertar que redefine la percepción de la vida. Entonces, cuando tú defines tu percepción que tú tienes de vida, cuando tú sabes lo que tú quieres lograr, vas a hacer modificaciones a nivel que te van a permitir transformar tu identidad. Es la gran diferencia entre cambio y transformación. Siempre, por supuesto, cada cual va a elegir si quiere un cambio o quiere un proceso de transformación en su vida. Bien. Para transformar algo tienes que dejar de ser quien eres, tienes que trabajar específicamente en ese patrón de identidad. Importancia de la conexión con la naturaleza y la divinidad. Bien, uno de los contactos con la naturaleza como fuente de sabiduría. Si nosotros observamos la naturaleza, la tierra, la madre tierra, y observamos los ciclos, podemos aprender mucho de ellos. Lo que ya el ser humano ha perdido eso. El ser humano no se observa ni él. Bien, entonces la humanidad se ha ido alejando. Y una de las cosas que hemos logrado en la escuela de psicobiocodificación, aquí tenemos alumnos que ya inclusive que han terminado, es esa conexión, ese regreso a entender cómo la madre tierra, porque ellos, las culturas estas ancestrales, un día observaron algo. Bien, wow, la mujer es la que abre los caminos a la vida. La mujer es la que modifica el pH en la vagina. La mujer es la que elige el espermatozoide. La mujer es la que nutre. Entonces, para ello, esa parte femenina está en la madre tierra. Llegando a hacer rituales donde nosotros perdimos muchas veces, muchas veces no, el ser humano pierde la conexión al nacer
con la madre a través del cordón umbilical. En estas culturas ancestrales hay rituales, hay ceremonias para restablecer ese cordón energético. ¿Y qué me permite eso? ¿Eh? ¿Qué me permite eso? Cuando tú eres parte de esa tierra, cuando tú a través de rituales, de ceremonias, has hecho que agradecer a la tierra, reconocer los valores que ella tiene, y verás cómo la vida te va abriendo los caminos. Estás aquí y te dice, yo quiero ir a tal lugar. Te sincroniza, te lleva a esos caminos, te llevas a esos lugares maravillosos. Entonces, esa es la importancia de esa conexión con la Madre Tierra y con la parte divina tuya, con la divinidad, es también una conexión de mucha sabiduría. Tenemos por acá, por ejemplo, observar y aprender de sus ciclos. Es importante observar y aprender de los ciclos de la naturaleza. Observar qué sucede. En la naturaleza se abren portales energéticos en el año, varias veces en el año. ¿Cómo yo puedo trabajar en ello? ¿Qué yo puedo hacer con ello? Todo eso está en esas culturas. Uno de los temas que, a ver, que se observa y que ellos han observado, por ejemplo, el ser humano, por una de las cosas que no es capaz de manifestar muchas cosas es eh, por las deudas. Bien, cuando hablamos muchas veces de economía, cuando hemos hecho trabajos, por ejemplo, con pequeñas y medianas empresas, sobre temas económicos, prosperidad con personas eh, individuales también, lo primero que le aclaramos algo, la deuda. La deuda. Y eso ellos lo han entendido. Por ejemplo, ellos nunca van a pedirle algo a la Madre Tierra, a conversar con la Madre Tierra, si no van, aunque sea con un vaso de agua, con una copa de vino, con un caramelo. Uno de los rituales que ellos usan mucho, por ejemplo, en el caso de los Andes, serían las 3 hojitas de coca para ritualizar o abrir los caminos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, a través de ese conocimiento que ellos nos van compartiendo, poder integrarlo? Yo siempre digo, por ejemplo, aquí en México hay una cultura rica con eso, porque estuvieron los mayas y demás. Yo procedo de un país donde esa cultura se perdió. Inclusive cuando yo elegí entrar en este camino, yo pensé en muchos momentos, inclusive le compartí a Nicolás, Nico, yo eso no lo voy a poder hacer. Y él me dijo, tranquilo, date tiempo. Entenderás la importancia de darle forma a un pensamiento. Yo en aquel momento no dije nada, dije, bueno, yo sé que el tiempo lo cura todo y todo puede ser. Y cuando fui comprendiendo, hoy es parte de lo que integro, es parte de lo que enseño, cómo nosotros podemos realizar grandes transformaciones. Acabamos de trabajar en un diplomado, así que estamos trabajando, donde tocaba la parte de la iniciación. Por supuesto, todo el mundo en línea, nadie aquí. ¿Cómo hacemos? Le dimos forma. Y les aseguro que el 98% de las personas que lo hicieron, que hubieron personas en el grupo que no pudieron estar, eligieron no estar por situaciones que tuvieron, vivieron cambio profundo. ¿Bien? Porque lo hicimos a través de rituales para darle forma a lo que queríamos lograr. Para eso tienes que tener claro siempre en tu vida qué es lo que tú quieres lograr. Respeto y gratitud a la Madre Tierra. Eso es muy importante. Gratitud es agradecer, es compartir, es dar. Cuando tú estás agradecido con alguien, ¿qué haces? Le das, le compartes. Curación y bienestar. Un simple ritual y le comparto, por ejemplo, así, tan sencillo, tan sencillito. Tomar un poquito de azúcar prieta, un poquito de vino tinto o unas flores e ir a la tierra cuando te sientas mal. Primero entregarle eso a la tierra. No se te ocurra ir a la tierra hacer, a pedir algo que te libere de algo si no le regalas nada. Eso no, es decir, es un intercambio. ¿Bien? Dar para recibir. Y después que tú le entregas todas esas ofrendas a la Madre Tierra,
Simple y llanamente te pones con las manos y los pies descalzos y con las manos en la tierra en 4 puntos. Ahí estás 3 minutos y ves cómo todo ese proceso comienza a irse. Cuando regresa de los 3 minutos, muchas veces el dolor, si estaba un 100% o un 10, por ejemplo, puede haber bajado un 8, un 7, un 4, un 2 y en muchas ocasiones desaparece. Cuando lo vuelves a repetir, cede. ¿Bien? Como, por ejemplo, vas a un lugar sin saber dónde tú vas y hablas con la Madre Tierra y ella te abre los caminos para que tú puedas llegar. Uno de los temas importantes es, por ejemplo, el año pasado, nosotros había con un grupo que iba a ir a Perú, había personas que no, económicamente no tenían el dinero. Y dije, simple y llanamente, regálale algo a la tierra y dile que te abra los caminos, que tú eliges estar en tal fecha en tal lugar, que te abra los caminos. Y el 98% de las personas que tenían dificultades fueron a Perú. El dinero se manifestó porque la tierra es fuente de abundancia. Ahí un día escuché en las culturas ancestrales, la tierra no le teme a nada ni a nadie. La tierra no le corta el camino ni a nada ni a nadie. Nosotros los seres humanos nacimos con dos miedos fundamentales. Uno es el ruido, el miedo al ruido. El niño siente un ruido y se asusta, un bebé, y al caerse. Sin embargo, hoy el ser humano manifiesta más de dos miedos. Y esos miedos pueden estar presentes en muchas de la humanidad, por lo tanto no pudieron transformarlo en su vida. Es importante tener ese dato y conocer de ese dato. ¿Sí? Sí, estoy en mi clase, mamá. Sí. Las plantas medicinales. ¿De dónde provienen las plantas medicinales? De la tierra. Decía Rudolf Steiner que fue un conocedor de la fuerza formativa de las plantas y cómo utilizar esa fuerza formativa para muchos síntomas del ser humano, que cada enfermedad tiene una planta en la naturaleza. Lo único que hay es que identificarla. Entonces, ese agradecimiento y esa gratitud a la Madre Tierra, las personas que trabajan con plantas y saben eso, lo saben y muchos lo hacen, ¿no? No es lo mismo tomar una planta que al tomar la planta agradecerle a la tierra, darle algo a cambio de esa planta que tú estás tomando, por la fuerza formativa que ha aportado en esa planta. Los rituales y el simbolismo, estaremos hablando de ello. Conexión con la divinidad. La espiritualidad no es una entidad lejana, sino una presencia en toda la creación. Por ejemplo, tenemos una persona que tiene viveros de plantas medicinales. Cuando ella conoció uno de los códigos andinos, que es el código que nos permite reconocer la existencia de las cosas, que no es nada más la divinidad que está en todo, ella me dijo, Juan Carlos, impresionantemente las plantas han cambiado. Yo lo sé. Personas que hemos tenido con mascotas que han tenido problemas y cuando les reconocen su identidad, las mascotas cambian. Bueno, sin hablar la humanidad, las enfermedades, los comportamientos. Y una de las bases es reconocer la identidad de eso que está existiendo. Un síntoma sucede por algo. Tiene identidad. Cuando usted se lo reconoce, puede transformarlo de una forma acelerada. Bien. Rituales para expresar gratitud, valorar productividad y reforzar conexión con la divinidad. El ser humano, por ejemplo, ha perdido la capacidad de valorar las cosas. ¿Bien? Primero, muchas veces no es coherente, porque cuando yo voy a valorar algo, en la vida real una de las coherencias que debo tener es un rostro alegre.
Yo no puedo valorar o decir, Madre Tierra, valoro lo que usted ha aportado en mi vida, lo que quieras, y estar con un rostro alegre. Para eso, las culturas ancestrales, por ejemplo, brillantina, muchos lugares venden brillantina blanca, plateada y dorada como símbolo del oro. Recuerden que para esa mente inconsciente, eh, la mente entre lo real y lo simbólico no es capaz de identificar. Por ejemplo, la alta productividad. Una de las cosas que yo escuché una vez y yo, vaya, eso me dejó muy impresionado y me gustó mucho, es que ellos dicen algo. La humanidad se conforma con algo poquito. Si fuéramos productivos, y ellos ponen un ejemplo, por ejemplo, como una mazorca de maíz, si nuestra productividad fuera como una mazorca de maíz, que usted siembra un granito de maíz y puede recoger en una mata de maíz una, dos, hasta tres muchas veces. Por lo tanto, te puedes encontrar que el maíz es altamente productivo. Nosotros a veces que la productividad no llega ni a la mitad de lo que nosotros estamos aportando. Entonces, llevar esa mente, formar esa mente, reprogramar esos pensamientos y esa mente para que sea altamente productivo, es algo en lo cual hoy la humanidad debiera de trabajar. ¿Bien? Ceremonias de iniciación marcan la transición de una etapa de la vida a otra. Cuando hablamos de iniciaciones, bueno, o acabamos de hacer una iniciación en el nivel este que tocaba de la generación que estábamos, y eso marca una transición de una etapa de la vida a la otra. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando nos iniciamos? Bien, las iniciaciones nos van a permitir entender, por ejemplo, voy a poner una palabra, entender, nos va a permitir procesar mayor cantidad de información. ¿Qué sucede cuando procesamos mayor cantidad de información? A ver, alguien de los presentes ¿qué sucede cuando el ser humano puede procesar mayor cantidad de información? Alguien que me pueda compartir, a ver, vamos a hacer un diálogo por acá. ¿Qué puede pasar cuando yo proceso mayor cantidad de información? Podemos entender más la situación en lo que estamos, podemos tener más conciencia y ¿Correcto? Correcto. más A ver, conocimiento. muy bien. Por ejemplo, a ver, una persona iniciada puede vivir el fenómeno de la muerte diferente a una persona que no está iniciada. Claro que es diferente porque ya tiene uno el conocimiento y ya no es el mismo sufrimiento porque sabemos que A la ver, muerte no existe. no, a ver, la iniciación lo que nos va a permitir aquí, a este nivel, es abrir el biocampo. A ver, no es lo mismo un biocampo así que un biocampo así. Si Ajá, yo tengo el biocampo bien abierto, yo voy a procesar mayor cantidad de información. Y eso lo puedes hacer, por ejemplo, a través de una meditación diaria, pero yo medito, pero no puedo entrar en estados de ira. No puedo, es decir, tengo que entender, por ejemplo, una persona con un biocampo amplio entiende, claro, la importancia del control de las emociones. Entonces, como digo yo, es una palabra muy mía, dejará de prostituirse a nivel emocional. ¿Cuándo nos prostituimos a nivel emocional? Cuando viene alguien y nos pone contentos, si nos dice algo. Cuando alguien viene y deja de hacer algo y yo me pongo triste. Bien, cuando mis estados emocionales dependen de lo que diga y lo que haga el otro. Entonces, la persona con un biocampo, bien, ¿qué va a hacer? Va a entender la importancia de mantener ese equilibrio en su vida. Y eso es lo que nos permite esa apertura de esas iniciaciones. Y al final, las iniciaciones, porque incluso Jesús lo dijo,
cuando le preguntaron, maestro, usted no necesita ser iniciado. Y él dijo, yo quiero ser iniciado. Bien, porque él quería vivir la experiencia. Entonces, las iniciaciones en diferentes, por ejemplo, en el Reiki te hacen iniciaciones para que puedas integrar la información de los símbolos y puedas trabajar con ellos. Las iniciaciones tienen diferentes matices. En este caso, en las culturas ancestrales, hablan marcan la transición de una etapa de la vida a la otra, de una etapa de conocimiento. Y estas iniciaciones muchas veces pueden ser sabiduría ancestral y prácticas espirituales. Transmisión del conocimiento, transmitido de generaciones en generaciones. Hoy, ese conocimiento, por ejemplo, las culturas originarias, las que lo transmiten oral. De ahí, hay veces que muchas personas me preguntan, profe, ¿nos puedes compartir algún libro? Yo dije, yo le puedo compartir un libro, que sí está bueno, pero al final hay muchas más cosas que lo que hay en el libro. ¿Bien? Porque fueron transmitidas de forma oral. La importancia de la observación de los procesos, la capacidad de focalizarte en tus metas. Primero tú tienes que focalizarte en ti. Muchos de los que están aquí quizás lo hayan oído, lo hayan estudiado, lo hayan leído, algún comentario, Jacobo Gringer. Jacobo Gringer habla y tiene meditaciones o ejercicios específicos de focalización. Ese ejercicio de entrar al espacio de tu mente son ejercicios chamánicos. Son ejercicios que nos van a permitir entrar a las profundidades de la mente, donde la imaginación se convierte en realidad, donde la imaginación transforma cualquier materia, donde para lograr eso tienes que focalizarte. La focalización, que es un paso más elevado que la concentración, nos va a permitir, por ejemplo, eliminar traumas como déficit de atención, tanto en niños como en adultos. ¿Y qué pasa cuando yo me puedo focalizar? Cuando tú tienes una meta clara y tú te focalizas en esa meta, ¿qué sucede? La manifestación de eso que tú quieres. Entonces, muchas personas llaman a eso milagro. Yo me las quedo mirando y le digo, ¿tú quieres ponerle milagro? Bienvenido sea. ¿Cuántas personas no han llegado aquí a cursos, a temas aquí que han llegado y me han dicho, llevo años en terapia? Y cuando llegamos al proceso de focalización y la focalizamos, la mejoría la vemos en 7 días, ya tiene una respuesta. Porque también entendemos y compartimos el proceso de cambio. El proceso de cambio. Y en cada terapia, en cada circunstancia, nosotros compartimos con las personas que hay un proceso natural de cambio, que es un ciclo de cambio. Cuando usted se somete a hacer una transformación, hay un ciclo en el proceso de transformación que hay que respetar lo que también sucede en nosotros. Y eso no nos permite entrar en ¿qué? En pánico. Y sabemos que cuando estamos frente a ese proceso, se está manifestando el proceso de sanación o transformación. Entonces, lo que no podías o lo que no has podido resolver durante muchos años, como en un tiempo máximo de 7, 8, 10 días, el proceso se comienza a manifestar desde el primer día. Pero el proceso terminal culmina en un tiempo muy rápido. ¿Bien? Comprensión del mundo y el lugar que el ser humano ocupamos en él. Nosotros debemos de entender algo. Y el miércoles, precisamente a Nicolás, que estuvo, lo van a ver la imagen, van a ver la foto, pero hoy el que estuvo ahí, él les va a compartir un mensaje en el 2022 de la Madre Tierra hacia la humanidad. Yo les voy a pedir que se los comparta porque es importante
que hoy la humanidad escuche esos mensajes, entienda esos mensajes. Hay personas en el mundo que le interesa, están interesados en la humanidad. Pero como bien dicen los grandes sabios, me interesa la conciencia de la humanidad que transforme esa conciencia. Como digo yo, me interesa la conciencia del pensamiento de la humanidad. Yo no sé si a la humanidad le interesará transformar, reprogramar su conciencia de pensamiento. No lo sé. Yo sí sé que compartiéndolo con ustedes, yo la estoy transformando de forma acelerada. Y eso se me está manifestando, bueno, en mi vida completa. Pero entonces somos nosotros. Entonces yo quiero que sea él. Él, por supuesto, el año pasado, cuando estuvimos en Cusco, él nos los compartió. Yo quiero que lo escuchen de sus palabras, porque van a ver la imagen que eres tú ahí. Por lo tanto, él los va a compartir ese mensaje que se dio allí y lo que ellos hicieron para negociar ese proceso que la Madre Tierra estaba manifestando. Entonces, entender que nosotros somos una parte activa en este proceso. ¿Bien? Somos una parte y, por supuesto, como bien dice también el doctor Jean-Pierre, ser consciente que nuestros pensamientos dejan una huella en nuestro entorno, una huella. Como bien nos dijo un día Nicolás a un grupo de personas que estamos dialogando en uno de esos retiros, algo muy sencillo como esto. La energía es neutra. Lo que le damos la intención de energías positivas o energías negativas somos nosotros. Entonces los positivos o los negativos somos los seres humanos, no la energía. Porque esto, si todos hacen así y frotan sus manos, van a generar calor y cuando tengan el calor de sus manos, van a hacer así y aquí hay energía. Aquí se ha creado una bola de energía. ¿Qué hago con ella? Bien, en nuestro curso, ¿para qué la usamos? Restablecer una conexión, por ejemplo, con el pensamiento, restablecer una conexión con el corazón, con nuestra intuición y restablecer la comunicación de la canalización que sería en nuestra garganta. ¿Qué le permite eso? Si han visto los videos de despertar del tercer ojo, observen algo. Yo quiero que observen, no solamente que vean el video. ¿Cómo las personas son capaces de detectar las cosas solamente de pasar las manos? ¿Y cómo se logra eso? Restableciendo esta conexión que se ha perdido. Se perdió. ¿Ven? Porque en nuestros ojos hay centros energéticos que nos van a permitir percibir, sentir, intuir, detectar mentira incluso. En nuestro curso de visión, si te despertas de tercer ojo, las personas primero escuchan la mentira, detectan la mentira a través del oído. Abren un canal maravilloso. Por supuesto, siempre la pregunta es ¿para qué quieres elegir aprender a detectar mentiras? Si es para hacerte feliz, si es para cuando te metan una mentira, sonreír, pero si cuando te meten una mentira tú vas a entrar peleando en bronca, bueno, sabrás que vas a estudiar algo para que te haga eternamente infeliz. Yo siempre los invito a que esa práctica sea para hacerlo más feliz, mucho más feliz de lo que son. ¿Sí? Las prácticas espirituales y el camino iniciático, rituales y ceremonias. Un camino iniciático es salir en busca de algo. En nuestra zona de confort, nosotros no vamos a tener crecimiento o expansión a nivel de la conciencia. Pero debemos de salir a buscar en esas zonas que muchas veces, por ejemplo, la primera vez que yo estuve en Cusco, y eso fue algo que yo entendí, yo vi ahí, porque el ser humano no tiene conocimiento de esa dimensión, tener claro hacia dónde tú vas
En esos caminos iniciados, si tú no tienes claro a dónde tú vas, lo primero que vas a tener es ¿qué? Tropiezos. No vas a llegar. Lo primero que hicimos fue en esa primera que comenzó a llover, a nevar. Recuerdo que Nicolás me dijo, aquí nos podemos echar una semana, porque ni podemos ir para atrás, ni podemos ir hacia adelante. Estamos bloqueados aquí en el centro de esto. Entonces, el no saber hacia dónde nosotros vamos, el no tener claro esa claridad mental, hacia dónde tú te diriges. ¿Cuántas personas no hay que no saben ni lo que quieren en su vida? Entonces, estos caminos sí o sí te obligan a hacer algo, a desarrollar la claridad hacia tu objetivo final. Y cuando tienes claridad en ese objetivo, ¿qué vas a hacer? Focalizarte en lo que tú quieres. Y detrás de ese proceso de focalización aparece el proceso de manifestación. Tan sencillo. Lo que pasa es que hay herramientas para que tú puedas entender y valorar hacia dónde tú vas. Esos rituales, iniciaciones, marcan el paso de un nivel de conciencia a otro, permitiendo alcanzar mayor entendimiento y conexión espiritual. A medida que el individuo avanza, puede recibir una serie de iniciaciones hasta alcanzar la iniciación suprema. Esta representa la completa unión y manifestación con la divinidad. Entonces, procesas informaciones, ves a alguien y de verlo ya sabes qué está sucediendo, cómo puedes intervenir siempre y cuando te pidan la ayuda. Y es un proceso muy maravilloso en la vida real. Claridad mental, la mejor elección en la toma de decisiones. Cuando tú tienes una buena claridad mental, vas a ser una persona muy elegante, muy eficaz en aquellas elecciones. Porque las que veas oscuras ni las vas a elegir. ¿Cuántas personas no sabes, no sientes indecisos en su vida? La indecisión es esa, no sé qué hacer. ¿Cuántas personas no hay indecisos? La claridad mental te va a permitir convertirte en una persona muy segura. Hay técnicas espirituales y rituales y demás que te permiten esa claridad mental. Mayor enfoque y productividad. Ya lo habíamos comentado. Técnicas chamánicas para viajar al espacio de la mente. Aquí se entra en un estado alterado de la conciencia para explorar esos mundos espirituales. Ser viajes astrales, mundos espirituales. Es decir, cómo desde ese espacio de la mente tú puedes comenzar a hacer cosas muy sencillas y muy profundas a la vez. Las intenciones serán claras. Desarrollo de la intuición, ese despertar del tercer ojo de forma natural o a través de alguna metodología. ¿Para qué? Para despertar el proceso de claridad mental. Es muy importante. Rituales y conexiones espirituales es el puente entre el mundo físico y el mundo espiritual. ¿Cómo se hace? Dándole forma al pensamiento. El ser humano perdió la capacidad de darle forma al pensamiento. Forma a un pensamiento. Darle forma al pensamiento. Si no le damos forma al pensamiento, el pensamiento se dispersa. Y el proceso de manifestación puede ser lento, nulo y poco más. Entonces te encuentras a las personas hablando que llevan años, bien, años en terapia. Y cuando vamos, lo que le falta es eso. Entonces, aprender, si eres terapeuta, no soy terapeuta, soy paciente, a focalizarte en lo que realmente tú quieres elegir manifestar, te va a permitir que ese proceso de manifestación de forma rápida, ¿sí? De forma muy rápida.
Los rituales son prácticas sagradas que facilitan la comunicación con las fuerzas superiores para la integración de la espiritualidad. Son prácticas que te van a permitir darle forma a esos pensamientos. La creación de espacios sagrados para contener mayor cantidad de energía y esta puede ser dirigida hacia donde usted quiera. Bien, los que han estado aquí y los que no, los invito a que puedan un día, bueno, participar en un taller, en un curso. Hemos visto o han visto aquí, por ejemplo, 2 maceticas de tierra. Esos son centros de fuerza que nos van a permitir primero proteger el lugar. Los centros de fuerza, como vibran a una vibración totalmente diferente a la de nosotros, mucho mayor, protegen el lugar. Por ejemplo, la tierra se nutre de todos esos elementos que no están. Bien, del abono orgánico, por ejemplo. La protección energética, activar un espacio sagrado, protege a los participantes, por ejemplo. Transformación y sanaciones personales, porque puedes, aquello que tú tienes, lo puedes dar. Aquí estamos realizando los miércoles un espacio de sanación cuántica que los invito a que puedan venir. Hay personas aquí que han venido con un proceso de transformación, que es esto que está aquí, por ejemplo. Los miércoles, mejor dicho, que tenemos 2 grupos. Bien, hay 2 grupos, un centro de sanación cuántica con técnicas andinas. Esto es la misa andina. Por aquí abajo, un poquito más abajo, vamos a encontrar las macetas. Tenemos 2 grupos. Un grupo comienza a 11 de la mañana y otro grupo lo hacemos a las 4 de la tarde para que aquellas personas que trabajan puedan también venir. Hemos tenido realizado trabajos con personas muy importantes donde los resultados se ven de forma acelerada en el tiempo. Primero, esa tela blanca y negra que estamos viendo ahí, que tiene un nombre, ahí se abre un portal. A la hora de activar todo, se abre un portal tridimensional que nos permite viajar en el tiempo y el espacio y poder hacer cambios en otro tiempo y en otro espacio que no es este de aquí. Porque en este de aquí tenemos las dolencias, los sufrimientos. Entonces son terapias grupales que tenemos por acá, que bueno, que son los miércoles, todos los miércoles. Este miércoles, día 12, tenemos por acá, ya hay un grupito de gente que se nos va a acercar el miércoles. Los que gusten pueden comunicarse para trabajar. Este miércoles también vamos a tener, porque tenemos el miércoles actividades intensas a las 7 de la noche. Aquí tenemos 7 p.m. hora de México. Aquí tenemos los diferentes horarios. En Los Ángeles a las 6, en Houston a las 8, en Miami a las 9, en Perú es a las 7 p.m. Entonces nosotros vamos a tener una práctica con Nicolás. Están invitados, una práctica 100% gratuita. Pueden estarla compartiendo. El enlace está en el grupo. Compártanla para que todas aquellas personas conozcan un poquito, primero la historia de Nicolás. Estamos hablando de una persona con un conocimiento y una información que trae él por linaje, por sangre, que es lo que le permite ese punto, diría yo, de maravilla, ese punto interesante, ese punto de sabiduría, de conocimiento que él posee. Entonces, tanto yo como ustedes estamos abiertos para hacerle preguntas a Nicolás. Él nos va a regalar parte de su tiempo, que no tiene mucho, pero bueno, en su tiempo que es bastante dedicado al tema de la conciencia hoy de la humanidad, nos va a regalar y bueno, nos estará haciendo una invitación muy importante para el mes de octubre. Entonces, los invito a que estén mañana. El fin de semana vamos a tener para aquellos amantes que quieran descubrir, aquellos amantes que quieran ir más allá, aquellos que quieran saber más de ellos, con la intención de liberar ellos y liberarse su árbol, liberar a sus hijos, este gran taller de lenguaje no verbal aplicado al árbol genealógico,
será viernes, sábado y domingo. Bien, los horarios son de 10 a 1 p.m. y de 1 después de 3 a 6 y el domingo estaremos terminando sobre la 1 p.m. En este taller específicamente se van a entregar 3 libros. 3 libros que con los libros casi ustedes van a pagan el taller, porque esos 3 libros en el mercado están mucho más caros de lo que del valor que tiene el taller. Yo los invito a que conozcan esta técnica para que puedan abordar ustedes el árbol genealógico, para que sean felices, para que puedan reorganizar sus proyectos. Aquí estaremos trabajando también esos proyectos económicos, de dónde viene ese tema o ese problema de la economía, muchas veces que no podemos destrabar, que está ahí y que no sabemos qué hacer con ella. Ahí lo tienen. Y el curso que comienza ya el verano, el curso de visión de despertar del tercer ojo, 12, 13 y 14 de julio. Las inscripciones están abiertas. Hay una mega promoción que vence el 21. Yo los invito a aquellos que son papás, que tienen niños entre 6 y 11 años, que puedan venir con sus niños. E incluso las personas que vengan en grupo tienen un descuento especial sobre la promoción. Entonces los invito a que puedan vivir esta experiencia. Da lo mismo que vengan grupos de adultos o la familia, madres, padres y niños, como gusten. Tenemos para ustedes un precio ahí especial que puedan acceder a esta parte. Yo no le llamo ni curso, yo le llamaría un gran regalo que el ser humano puede realizarse. Entonces ahora me gustaría dejarlos a ustedes a preguntas, a debate, a comentarios que nos quieran hacer. Los dejamos por acá y le damos la palabra a algunos de los que están acá que quieran preguntar. ¿No tienen preguntas? ¿Todo bien? ¿Todos lo Sí, entendieron? sí, maestro, sí. Adelante, Yo Bere. quiero preguntar sobre el biocampo. El biocampo, ¿cómo se puede bloquear? ¿Por qué circunstancias se puede bloquear y qué uno puede hacer para trabajar sobre él, aparte A de ver, iniciar? biocampo hoy en la cultura moderna, para que lo puedan entender, es lo que el ser humano reconoce como el aura. ¿Sí? Ya. El biocampo de forma natural lo abre y lo cierra el pensamiento. Vamos a ver, si nosotros medimos el biocampo de un niño puede tener un biocampo mucho más amplio que un adulto. Y la pregunta, ¿por qué sería eso? Simple y llanamente, el niño no ha madurado en la forma de pensamiento. ¿Sí? Palabras como muchas veces que los adultos tenemos: yo no quiero saber de ti, no te soporto, no te aguanto, eres tóxico. Bien, las peleas, las broncas y los pensamientos que nosotros tenemos sobre esos temas nos ayudan a cerrar el biocampo. ¿Sí? Cuando has estado aquí y estuviste en el curso, dinos, ¿qué pasó cuando focalizamos y abrimos el biocampo? Simple y llanamente las personas pudieron saber cuál fue el color o determinar qué color fue el que se le pasó por el frente dentro de 3 colores, por ejemplo. Sí. Bien, ¿y por qué pasó eso? Porque en el momento que tú te focalizas en ese espacio interior del biocampo se abre. ¿Bien? Lo que pasa es que tienes que recibir técnica para que puedas conservar eso. Y no es precisamente, yo no le llamo una meditación, yo le llamo una capacidad de reprogramar tu forma de pensamiento. A tenerlo activo, abierto. ¿Ya? Okay, Bere, que nos está hablando por acá y está compartiendo también esas personas que, bueno, que conversamos con ella y que tuvo sangramiento, ya hoy no tiene sangramiento. Es decir, ella tuvo por años sangramiento. Al por cambiar adenomas. esa historia, al reconectar con tu historia, lo primero que tú haces es que vives la vida con más alegría y cambia muchas historias. ¿Bien?
Sí, sí, sí. Y sí es mágico porque cuando nos puso a enfocarnos, pues ni siquiera sabíamos por qué, pero elegíamos el color perfecto, ajá, el que era. Ujú. Aquí también, por aquí tenemos a... ¿Dónde está por acá? Se me perdió. Gracias. Gracias a usted. ¿Alguien más que nos quiera hacer alguna pregunta, compartir? Yo, maestro, usted Adelante, Rocío. nos hizo el comentario de para hacerle una petición a la Madre Tierra, primero habría que agradecerle. Nos compartió es poner azúcar morena y un vino. Ahí hay que hacer una oración especial. A ver, primero nosotros debemos de restablecer esa conexión perdida. Bien. Como mismo, nosotros restablecemos la conexión de nuestras manos con nuestra frente. Y aquí, ya han visto los cursos de Veo, cómo nosotros leemos. Bien, nosotros debemos restablecer la conexión con la Madre Tierra. A ver, cuando usted restablece esa conexión divina que hay con la Madre Tierra, usted irá caminando por un lugar y usted verá que usted se desvía para otro. Y después, ¿y por qué cogí por aquí? Tranquilo, que cogiste por el lugar correcto. Algo iba a pasar en lo otro que tú no tenías que ver. Es decir, el restablecimiento de esa conexión con la Madre Tierra. A ver, la Madre Tierra nos puede proteger más que la Madre Biológica. Ya, si le puedo poner algo similar. La Madre Tierra tiene la capacidad de proteger, de guiarnos más que nuestra Madre Biológica. Porque nuestra Madre Biológica nos guía y nos protege desde el miedo a que nos suceda algo. Claro. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Qué madre no guía a su hijo desde el miedo? Porque después decimos lo guío desde el amor. No, tú te preocupas por tu hijo por si le va a pasar algo. Entonces lo estás guiando para que no le pase nada. Por tanto, lo estás guiando desde el miedo. Bien, la Madre Tierra no nos protege desde el miedo. Bien, el ser humano, otra cosa que tenemos los humanos, todo ser humano, el amor que profesa es un amor con condiciones. Para vivir el amor incondicional hay que relacionarse con la Madre Tierra. Hay ejercicios específicos que, dicho sea de paso, a ver, ya le estoy comentando, en septiembre se va a abrir un curso de sanación cuántica ancestrales con todas esas técnicas, activaciones, se le va a enseñar cómo generar los centros de fuerza. ¿Bien? Eso no se había enseñado en otros cursos porque cuando se me enseñó no se me dijo que se podía compartir, yo tuve que pedir permiso si se podía compartir cómo crear esos centros de fuerza y lo pregunté porque es algo muy importante, si se obtienen muchas cosas. Entonces en septiembre va a haber un taller para eso específicamente. Pero a ver, comenzar qué, tan sencillo. La pregunta es, ¿de qué se alimenta la tierra? De abono orgánico. ¿Qué es el abono orgánico? Bueno, la caca, el excremento de los animales, de los seres humanos, las hojas, la basura. Hoy se está triturando, hay lugares que la trituran, ¿bien? Entonces, como digo yo, quizás yo no pueda triturarla tanto como una máquina, pero yo en el día, a pesar de que te decir, yo tomo algunas hojitas secas donde voy pasando por un lugar donde hay un árbol y yo se la trituro a la tierra. Le digo, madre, aquí está tu hijo, sírvase. Bien. Yo a veces que ando con caramelos en mi bolsillo. ¿Por qué? A ver, este es el tema que el ser humano no es capaz de leer la historia, de observar. Usted, como toda la mujer, tiene un pH ácido en su vagina, lo que no permite que los espermatozoides fluyan a través del cuello del útero. Así es. Por lo tanto, cuando la mujer cambia, lo opuesto de lo ácido es lo dulce. Cuando ella ovula, hace un cambio en el pH de la mujer, de su vulva, y es cuando el espermatozoide sube. Por lo tanto, cambiar un pH de ácido a dulce, por ejemplo, hace que se abran los caminos. Por lo tanto, qué mejor que abrir un camino. Bien. Bien. Muchas gracias. Otra Sí, forma, sí. por ejemplo, cuando yo he hecho líneas de vida, y eso se hace en la escuela, en un nivel más avanzado, porque no se puede hacer desde el principio.
Se pueden usar elementos ácidos para cerrar caminos que yo no he podido cerrar en mi vida. Historias que yo no he podido cerrar. ¿Bien? Y que tú sabes que no vale la pena volver a abrirla. Entonces, porque lo que pasa es que tienes que estar clara que tú quieres cerrar la historia. Entonces hay técnicas ancestrales muy poderosas que nos facilitan la manifestación de cosas en nuestra vida de nosotros. ¿A través de qué? De darle forma al pensamiento. Ujú. Porque cuando yo uso azúcar, por ejemplo, el azúcar morena es un azúcar que está en proceso de refinación. Cuando hay odio, cuando hay resentimiento, qué mejor que usar azúcar prieta para que la madre refine ese proceso, transforme ese proceso. Porque ya la blanca, por ejemplo, es un azúcar que ya está refinada. ¿Sí? Ujú, sí. Entonces, es relacionarte, como digo yo, con mis centros de fuerza, toda la semana en algún espacio, yo me siento, me fumo un tabaco, le echo vino, converso con ella, le doy cosas, le doy ofrenda, y le ofrezco cosas, ¿bien? Agua fría, y están ahí, ¿bien? Y están presentes. Gracias, Rosa. Ok. No, gracias a usted, maestro. Me anoto para septiembre al curso. Muy buenos cursos, maestro. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien que nos quiera comentar algo? Mira, por ejemplo, aquí tuvimos a Esther Barroso, que está por acá. Hola, Esthercita. Esther vino con un tema así. ¿Quién no tiene deudas emocionales? Y un ritual de pago de deudas emocionales es hacer cheque, es darle forma y darle valor a eso a esa deuda que tú tienes. ¿Y qué pasó en Esther? Dio un salto, ahí está poniendo, dio un salto cuántico en el tema de su empresa, de su negocio. Pero rápido. Entonces, entender y doy gracias. Yo sí, y cada vez que hablo de ella, al final les agradezco a ese conocimiento que ellos han elegido como compartir, que yo he adquirido y que soy muy seguidor de ellos. Y cada vez que puedo compartirlo, lo comparto de una forma o de la otra para que la persona entienda la importancia de reestructurarse a nivel del pensamiento. Eso lo decía Jacobo Gringer. De una manera o de la otra, no busques el conflicto afuera. El conflicto está dentro de ti. Lo que tú estás viendo afuera es una proyección que tú tienes aquí en tu mente. Trabaja en esa conciencia del pensamiento. La conciencia del pensamiento es lo que adquirimos a través de la vida, lo que aprendimos de nuestros padres, lo que aprendimos. ¿Bien? Como dicen muchas personas, si naces en una familia de millonarios, te es muy fácil pensar como millonario. Si naces en una familia de políticos, te es muy fácil pensar en política. Bien. Si naces en una familia de médicos, tienes una vocación por la medicina. Si naces en una familia de músicos, tienes una vocación porque fue lo que escuchaste, el oído. Desde que estás en el vientre materno te están tocando música, tu mamá está yendo, está cantando, ya vienes con ese proceso. Entonces, ¿qué nos dice la historia? Si observamos, reprograma tu forma de pensamiento si quieres manifestar nuevas cosas en tu vida. ¿Alguna pregunta más que nos quieran hacer por acá? Si no, damos por terminado la charla en el día de hoy. Invitarlos a la del miércoles. Vamos a tener la presencia de nuestro querido Nicolás, 7 p.m. hora de México. Bien, para los que gusten, que están en Cuba y lo puedan compartir por Cuba también, sería a las 9 p.m. hora de Cuba. Bien. Compártanlo, porque compartir es crear conciencia. Un abrazo grande y nos vemos el próximo miércoles, 7 p.m. Gracias, maestro, por Gracias, por gracias, maestro. compartirnos. Gracias, gracias. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, maestro. Gracias.